Buenos días para todos. A continuación presento el desarrollo de la actividad 3, presupuestos de gastos e ingresos, operacionales y no operacionales y elaboración del presupuesto de tesorería. Son 3 ejercicios de presupuestos de gastos e ingresos y 3 ejercicios de presupuesto de tesorería. Bueno, el primer ejercicio, el enunciado nos menciona que elabore el presupuesto de costos indirectos de fabricación y el presupuesto de gastos de administración y ventas. Clasifique-los en fijos y variables para los 2 primeros trimestres del año de la empresa Caterpillar, de la cual se producen 125.000 unidades de la pieza 1 y 140.000 unidades de la pieza 2. Nos dan distintos datos para preparar el presupuesto. Y adicional hay una nota que dice que las horas máquina son 700 para el primero y 685 para el segundo trimestre. Las ventas del año suman 1.350 millones con el 70% a crédito. Se distribuyen en el mismo porcentaje que la producción. Los muebles se deprecian a 10 años a partir del mes de marzo. Lo primero que vamos a hacer entonces es organizar los datos con la información que nos dan en el mismo enunciado. Nos mencionan que las horas máquina del trimestre 1 son 700 y 685 para el segundo trimestre. Depreciación del edificio son 6.580.000 pesos anuales. Esto en alguna parte del ejercicio pues tenemos que dividirlo por el área de la fábrica y el área de la oficina. Entonces nos dan aquí el área total de la fábrica y de la oficina son 12.500 metros cuadrados. 10.850 corresponden a la fábrica y el resto corresponden a la oficina. Entonces lo que vamos a hacer aquí es restar el área total por el área de la fábrica para sacar los metros cuadrados del área de la oficina. Son 1.650 metros cuadrados de área de oficina. Nos menciona la materia prima indirecta de la pieza 1 por unidad y de la pieza 2 también por unidad. Entonces, de la pieza 1 son 90 pesos y de la pieza 2 son 85 pesos. Para las unidades de los... bueno, también aquí nos dan un porcentaje de la distribución de la producción. Vamos a ubicarlo aquí mismo. Dice que para los trimestres serían 20, 35, 28 y 17% correspondiente a cada uno. Y lo mencioné. 20, 35, 28 y 17%. Aquí también incluimos otros datos. Unidades de la pieza 1 son 125.000 unidades. De la pieza 2 son 140.000 unidades y para el cálculo de las unidades totales pues sumamos estas dos. En total serían 265.000 unidades. Para calcular las unidades de los trimestres vamos a multiplicar las unidades totales por el porcentaje de cada trimestre. Unidades totales por el porcentaje de cada trimestre para que nos dé el valor exacto. Aquí fijamos este valor para poderlo arrastrar al resto de las casillas. Y verificamos que igualmente esté tomando pues la información correcta. Del trimestre 2, bien, trimestre 3 con el 28% y trimestre 4 con el 17%. También nos mencionan que las ventas anuales suman 1.350 millones de pesos. Para calcular las ventas de los trimestres 1 y 2, entonces vamos a multiplicar el valor de las ventas anuales por el porcentaje del trimestre que nos está mencionando. Bueno, para calcular la variación de las unidades del trimestre 1 con el trimestre 2, pues vamos a dividir el valor
de las unidades del trimestre 2 con las unidades del trimestre 1. Y menos 1 para que nos dé el porcentaje de la variación entre estas dos cifras. Ahora vamos a calcular el pronóstico del trimestre 1 del siguiente año y lo mismo del trimestre 2 del siguiente año también. Esto se calcula con el método de regresión lineal. Entonces, tenemos que calcular entonces el siguiente trimestre, que sería en orden de ideas el 5. Tomamos el valor conocido de Y y el valor conocido de X. Estaba tocando aquí los valores. El siguiente trimestre de conocido de Y. Serían 55.650 unidades de pronóstico del trimestre 1 del siguiente año. Para calcular el pronóstico del trimestre 2, entonces vamos a multiplicar el resultado del pronóstico del trimestre 1, por 1 más el porcentaje de la variación del trimestre 1 y trimestre 2, que sería este 75%. Este es el pronóstico de unidades para el trimestre 2 del siguiente año. Aquí voy a calcular una variación que necesitamos para los siguientes pasos. Entonces, dividimos el valor del pronóstico del trimestre sobre las unidades del trimestre menos 1%. Esto dividido las unidades del trimestre 1 menos el 1%. Estaba calculando mal, no es con el 1%, sino menos 1. Es lo mismo para el siguiente trimestre, da 5% para cada uno. Ahora vamos a calcular las unidades por trimestre. Esto se hace de la siguiente forma. Vamos a dividir el total de las unidades de la pieza 1 sobre las unidades totales y vamos a multiplicar por las unidades de cada trimestre. En este caso sería este valor. Y vamos a fijar estos dos valores para restar en las siguientes casillas. Igualmente para la pieza 2, entonces dividimos el total de unidades de la pieza 2 sobre las unidades totales. Y multiplicamos por las unidades de cada trimestre. Y también multiplicamos estos valores. Para calcular las unidades proyectadas del siguiente año por trimestre, entonces lo que vamos a hacer es dividir el total de unidades de la pieza 1 sobre el valor de las unidades totales y multiplicamos por el pronóstico de cada trimestre. Vamos a poner los valores que son así. Y lo mismo para la pieza 2.
Dividimos entonces el total de unidades de la pieza 2 sobre las unidades totales y multiplicamos por el pronóstico del trimestre. Bueno, aquí corregí el valor, porque este estaba tomando también el valor del trimestre 2, pero ya lo corregí. Es con el valor del pronóstico del trimestre 2. Entonces serían esta cantidad de unidades proyectadas para cada pieza y por cada trimestre del siguiente año. Ahora vamos a identificar y determinar los costos indirectos de fabricación. Nos dicen que el consumo de agua por hora máquina son 2.100 pesos. Según el enunciado, como sería por hora, valor 2.100 pesos. Y es una clasificación variable, pues porque depende también de cuántas horas se van a utilizar las máquinas. Así sería el consumo. Dice que el mantenimiento de los computadores de la fábrica en periodo semestral, valor según el enunciado 540.000 pesos y es un costo fijo. Depreciación del edificio, dice que es anual. Y como es de la fábrica, entonces vamos a hacer el siguiente cálculo, que sería multiplicar el área de la fábrica por el valor de la depreciación y esta se divide del área total. Entonces vamos a multiplicar área de fábrica por el valor de la depreciación, serían 6.580, y esto se va a dividir del área total. Esta clasificación también es un costo. Dice que la póliza de incendio y terremoto son el 6% de las ventas y el 70% a producción. Esto también se calcula en un periodo anual y entonces vamos a multiplicar el total de las ventas, que serían 1.350 millones, por el 6% y esta a su vez por el 70%. El 70% corresponde a las ventas a crédito. Este es una clasificación variable porque depende de las ventas que se hagan. La materia prima indirecta también se calcula al año, del periodo anual. En este se va a multiplicar el valor de la materia prima indirecta de la pieza 1 por las unidades de la pieza 1 y se suma con el valor de la materia prima indirecta de la pieza 2 multiplicado por las unidades de la pieza 2. Multiplicamos valor de materia prima indirecta por las unidades de la pieza 1 y se suma con el valor de la materia prima indirecta de la pieza 2 por las unidades de la pieza 2. 23.150.000 pesos y este también es una clasificación de valor. Bueno, ahora vamos a calcular el año de costos indirectos de fabricación
Iniciamos entonces con el consumo de agua por hora máquina. Vamos a multiplicar entonces el valor que tenemos aquí por las horas máquina de cada trimestre. En este caso 700 en el trimestre 2 es exactamente lo mismo por 665 horas máquina trimestre. La variación la calculamos dividiendo el trimestre 2 sobre el valor del trimestre 1 menos 1. Nos da el porcentaje. Esta clasificación es fija. Mantenimiento de computadores de fábrica, pues vamos a dividir el valor que tenemos aquí entre 2 y colocamos el resultado en cada trimestre. Medimos entre 2, por lo que si está en el enunciado nos dice que el mantenimiento se hace en un periodo semestral. Esta fórmula la podemos pasar para que nos indique la variación en cada ítem y la clasificación es depreciación del edificio en fábrica. Entonces vamos a dividir el valor de la depreciación entre 4. Entre 4 porque pues cada año tiene 4 trimestres. Y la clasificación también es fija. Póliza de incendio y terremoto. Entonces vamos a multiplicar el valor de las ventas del trimestre 1 por el 6% y este a su vez por el 70%. El valor de las ventas del trimestre 1 por el 6%, este a su vez por el 70%, igualmente para el trimestre 2. Esta clasificación es variable porque depende pues, del valor de las ventas. La materia prima indirecta, entonces vamos a multiplicar el valor de la materia prima indirecta por el porcentaje de distribución y producción y ventas de cada trimestre. Entonces sería este valor por el porcentaje de cada trimestre. Y esta clasificación es también en postura. Continuando entonces aquí con el año 2 de los costes indirectos de fabricación. Para consumo de agua, como el costo es, como el valor es fijo, entonces se pueden pasar los valores del año 1. Mantenimiento de computadores de fábrica es exactamente igual. Estas piezas se pueden cambiar los valores del año 1. Para la depreciación del edificio también. Para la póliza de incendio y terremoto, entonces vamos a multiplicar el valor que tenemos acá en el año 1 por 1 más la variación del 5% que calculamos aquí, que es lo que tenemos presupuestado pronosticado para el siguiente año, el trimestre 1. Igualmente para el trimestre 2, entonces multiplicamos el valor que tenemos aquí por 1 más la variación del 5% que hemos pronosticado. Y de materia prima indirecta, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Multiplicamos el valor que tenemos aquí en el año 1 del 6 por 1 más la variación del 5%. Igualmente, este valor lo multiplicamos por 1 más la variación del 5%. Y aquí tenemos pues, los valores presupuestados para cada trimestre. Hay que hacer un ajuste, pues porque se pasa de año
no nos dan como tal en el enunciado un incremento o un porcentaje de ajuste, vamos a tomar un 8% para ajustarlo para el siguiente año, pues, para tener entonces como un valor ajustado o pronosticado. Entonces, ya escogimos pues el valor o el factor de 8% que tenemos de inflación y vamos a multiplicar los valores del trimestre 1 y el trimestre 2 por 1 más el 8%. Por 1 más 8%. Igualmente con el valor del trimestre 2. Lo podemos arrastrar y que nos va a tomar el valor de cada ítem, indicando pues, que se pone el valor que es. Y por último, de los costos indirectos de fabricación, pues vamos entonces a calcular la cédula presupuestal. Pasamos los valores de trimestre 1 y trimestre 2 ajustados aquí a estas casillas y vamos a contabilizar entonces el total. Y vamos entonces a sumar. Y este sería el valor final de este cálculo que de costos indirectos de fabricación. Nos da igual el valor acá, tanto por este lado. Seguimos entonces en la segunda parte, que sería identificar y determinar los gastos de administración y ventas. Entonces vamos a ingresar y organizar así los datos en la tabla. Salario del administrador nos dice que es un periodo mensual. El valor son 2.532.000 pesos mensuales y esto es un costo fijo. Dotación para los obreros dice que son, en un periodo trimestral son 408.000 trimestral, 408.000 pesos. Estos son costos. Para la depreciación del edificio en la parte de oficinas, vamos a multiplicar entonces el área de oficinas por el valor de la depreciación y este se divide entre el área total. Esta depreciación es anual, vamos a multiplicar el área de la oficina por el valor de la depreciación y se divide entre el área total.
Esta clasificación también es un costo fijo. Para la provisión de cuentas imputables, el periodo es anual. En este caso se tiene que multiplicar el valor de las ventas por lo que es el valor inicial. El valor inicial primero dice que 3% de las ventas a crédito. Entonces, vamos a multiplicar el valor de ventas por el 3% y este es por el 70%. Este costo es variable, también depende de las ventas. Presupuesto de adquisición de muebles. Que es por un valor de 8 millones de pesos y está presupuestado o proyectado para abril, o sea, sería para el segundo trimestre. Este es un costo. Depreciación de muebles, dice que el enunciado dice que ahí es donde a partir del mes de marzo. Vamos a calcular aquí. Esto se va a contabilizar mensualmente. Y aquí lo que vamos a hacer es dividir el valor del presupuesto de adquisición vamos a dividir entonces el valor del presupuesto de adquisición de nuevos muebles a 10 años por 12 meses. Eso sería lo que se va a depreciar los muebles mensualmente. Este es un valor fijo. Para la póliza de incendio y terremoto de oficinas, entonces estamos aquí manual, dice que multiplicar el valor de las ventas por 6% y esta vez por el 30%, que sería el restante de las ventas a crédito, que son el, sí, el restante de como el 70% va para producción, el 30% va para oficinas. Y este es un costo variable también porque depende de las ventas. Entonces, confirmo, se multiplica el valor de las ventas por el 6% y esta es por el 30%, que es el restante del 70% que se manda a producción y el 30% que es restante para oficinas. Continuando con el desarrollo del ejercicio, entonces vamos a calcular el año 1 de los gastos de administración y ventas. Dice que el salario del administrador, como es trimestral, entonces vamos a multiplicar este valor por 3. Igual para este trimestre. Clasificación, pues es un gasto fijo. Dotación para los obreros. Se trae este mismo valor, ya que como el periodo es trimestral, así como se anunciado, entonces para cada periodo se bajaría este dato normal. Para la depreciación del edificio en oficinas, entonces vamos a dividir este valor en 4. Recordemos pues que cada año tiene 4 trimestres.
también es un valor fijo. Impuesto fijo. Provisión de cuentas incobrables, entonces vamos a multiplicar el valor de ventas del trimestre por 3% y este a su vez por el 70%. Provisión de ventas incobrables. El 3% les corresponde a las ventas actuales. Igualmente para el trimestre 2, utilizando entonces el valor de las ventas, el trimestre 2, el 3% y este es por el 70%. Esto es variable, pues depende de las ventas que se hagan. Presupuesto de adquisición de nuevos muebles y la depreciación de los muebles en el año 1 pues no incluiría ningún gasto. Y póliza de incendio y terremoto, pues vamos a multiplicar el valor de las ventas de cada trimestre por el 6% y este a su vez por el 30% que es el que corresponde a oficinas. Y este gasto también es variable porque depende de las ventas. Bueno, ahora vamos a calcular el año de los gastos de administración y ventas, entonces el salario del administrador se pasa al mismo valor del año 1 ya que es fijo. Dotación de los obreros también con los valores fijos se pasa este mismo valor. Depreciación del edificio y la de oficinas igualmente también se pasa este mismo valor. Provisión de cuentas incobrables, vamos a multiplicar el valor que nos dio en el año 1 por 1 más la variación del 5% que vamos a calcular aquí para el pronóstico de los dos siguientes trimestres. Presupuesto de adquisición de nuevos muebles. Como en el enunciado dice que es desde abril, aplicaría en el trimestre 2. Entonces colocamos el valor proyectado. Que el valor proyectado por el último que se le enunciado pues son 8 millones de pesos. Depreciación de muebles. Dice que empezaría a partir de mayo, también aplicaría en el trimestre 2. Y como aplica desde mayo, entonces sería por 2 meses. Pues multiplicar el valor de la depreciación. Póliza de incendio y terremotos, entonces vamos a multiplicar el valor que nos dio en el año 1 por el 1 más el 5% de la variación del trimestre. Lo mismo para el trimestre 2.
Pues ahora lo vamos a ajustar con el factor de inflación del 8% que damos para desarrollar este ejercicio. Pues vamos a multiplicar el valor del trimestre por el 1 más el 8%. Vamos a restar la fórmula y verificamos que queden los datos correctos. Igualmente para el trimestre 2, entonces multiplicamos el valor del trimestre presupuestado por el 1 más el 8%. Finalmente, entonces, elaboramos la cédula presupuestal. Después vamos a pasar los valores del trimestre 1 y trimestre 2 ajustados aquí a estas casillas y contabilizamos los totales. Y con esto finalizaríamos el desarrollo del ejercicio número 1. Vamos continuando con el ejercicio de presupuestos de gastos e ingresos operacionales y no operacionales. El ejercicio número 2 nos indica que una empresa proporciona los siguientes datos que corresponden a costos y gastos de administración y ventas presupuestados para un año N de operaciones. Nos dan varios datos que nos vamos a organizar igualmente en esta matriz de datos. También nos dan una información adicional y nos piden que elaboremos el presupuesto de costos indirectos de fabricación y de gastos de administración y venta para los bimestres 1 y 2 del año N de operaciones. Entonces empezamos ingresando datos. Dice que el impuesto predial es de 7.820.000 al año. El área total son 28.000 metros cuadrados. De estos, 19.800 son de la fábrica y el resto de las oficinas. Entonces vamos a restar el área total con el área de la fábrica para tener los metros cuadrados del área de oficinas. Dicen que la depreciación de la fotocopiadora son 750.000 al año. Que el 20% va a producción y el resto a gastos. Servicios públicos se pagan trimestral o nos dan el valor trimestral de 1.890.000 pesos trimestral. De estos el 70% va a producción y el 30% para oficinas. Nos indican que las ventas del primer bimestre son 49.500.000, las ventas del bimestre 2, 98.750.000. Entonces vamos a sumar aquí el valor total de las ventas de estos dos bimestres. Entonces la producción del bimestre 1 y 2 para los dos productos que mencionan, para el bimestre 1 de queso es 12.500, de crema de leche son 8.980 unidades.
Para el bimestre 2 son 8.500 unidades de queso y 9.350 unidades de crema de leche. Vamos a sumar. Y este valor que está aquí lo colocamos aquí en unidades del bimestre 1 y unidades del bimestre 2. Y acá pues es el total de unidades de cada, entre la suma de los dos productos. 21.480 unidades entre queso y crema de leche, y para el bimestre 2 igual. 17.850 unidades entre queso y crema de leche. Aquí para calcular la variación de unidades entre el bimestre 1 y el bimestre 2, tenemos que dividir el valor de las unidades de bimestre 1 por el valor de las unidades al revés, el valor de las unidades del bimestre 2 por el valor de las unidades del bimestre 1 menos 1, y aquí nos va a dar un porcentaje. Y nos da un porcentaje negativo de menos 17%. Para calcular el pronóstico de los bimestres del año N, como no hay un dato histórico, entonces hacemos o utilizamos el método de regresión lineal, pues nos va a decrecer el valor, y pues la idea es, o lo ideal es que cuando uno hace el pronóstico, pues se mantengan o se aumenten los valores. Entonces se va a proponer para este ejercicio una variación del 10%. Entonces vamos a multiplicar los valores de las unidades totales de producción de cada bimestre por 1 más el 10%. Y igualmente con las unidades del bimestre 2 multiplicadas por 1 más la variación de producción para los datos que se necesitan. Ese sería el pronóstico para los bimestres. Aquí está. Bimestre 1 y bimestre 2. Entonces vamos ya con, bueno, aquí también podemos ir usando esto, costo unitario de producción, de queso son 1.250 pesos y de crema de leche 1.020 pesos. Por este lado, ya quedamos como completos con nuestra matriz de datos para empezar a identificar y determinar los costos indirectos de fabricación. Dice que empaques y etiquetas, pues como periodo no sería sino como cantidad, que serían unidades que se está contando, son 240 pesos por unidad, y aquí el costo sería variable, ya que pues depende de la producción que se vaya a hacer en los bimestres. Para la reparación de la maquinaria, dice que el periodo es mensual y el valor es de 350.000 pesos mensuales. Este sería un costo. Los viáticos del jefe de producción, dice que el periodo es semestral y son 5.350.000 pesos, también los impuestos. De la depreciación de la fotocopiadora, dice que es al año. Entonces, dice aquí que de los 750.000, 20% iría a producción. Entonces vamos a multiplicar el valor de la depreciación de la fotocopiadora por el 20%. Ese también es un impuesto fijo. Impuesto predial.
dice que son 7.820.000 al año. Una parte, entonces la tenemos que calcular para la fábrica y el otro para la oficina. Esto es anual. Entonces vamos a multiplicar el área de la fábrica por el valor del impuesto predial, y esto lo vamos a dividir en el área total del predio. Esto también es un costo. Para el mantenimiento de la maquinaria, dice que es bimestral, bueno, lo vamos a poner a un periodo bimestral, y dice que el 10% es el 10% de la producción. Entonces vamos a multiplicar el costo unitario del queso, el costo unitario de la producción del queso, por el valor total de la producción de queso, sería este, más el costo unitario de la crema de leche por el valor total de la producción de crema de leche. Y esto sí sería, bueno, me falta aquí que esto se multiplica por el 10%, como si no me habían anunciado. Y esto es un costo variable que solamente depende de las ventas de los productos. Aquí hago una corrección en la fórmula, no son los valores pues separados por paréntesis, sino los valores que mencioné, todos son cerrados en el mismo paréntesis por el 10%. Así se me ajusta. Entonces igual lo voy a hacer aquí. Dice entonces multiplicar el costo unitario del queso por el valor total de la producción de queso, más, sin separar los valores, costo unitario de crema de leche por el valor total de la producción de unidades de crema de leche por el 10%, y es variable. Dice que los servicios públicos en un periodo trimestral vamos a multiplicar el valor de los servicios públicos, que sería 1.890.000 pesos, por el 70% que es el que va a la producción. Y este es un costo. Continuando con el ejercicio, entonces vamos a calcular el costo indirecto de fabricación del año 1. Para empaques y etiquetas, entonces multiplicamos el valor de la unidad por el total de unidades de producción de cada bimestre. Para la variación, entonces, dividimos el bimestre 2 sobre el bimestre 1 menos 1 y nos da un porcentaje. Y esta clasificación pues es variable porque pues, depende de la producción que se haga de los productos. Para reparación de maquinaria, entonces multiplicamos el valor de la reparación de maquinaria por 2 de cada bimestre. 2 meses, pues es un bimestre. Y vamos a arrastrar aquí entonces esta formulita de la variación para que me vaya calculando el resto de los ítems. Este es fijo. Para los viáticos del jefe de producción, entonces dividimos el valor del viático
entre 3. Así tenemos el valor de cada bimestre, pues cada semestre tiene 3 bimestres. Y este también es una clasificación fija. De la depreciación de la fotocopiadora vamos a dividir el valor de la depreciación en 6. Ya que son 6 bimestres al año. También es fijo. El impuesto predial, entonces dice que debemos dividir el valor del impuesto, que nos dio aquí el valor del costo indirecto, sobre 6. También es un valor fijo. Para el mantenimiento de la maquinaria, entonces, multiplicamos el valor de costo unitario del queso por la producción de queso del bimestre 1 y esto lo sumamos por el costo unitario de la crema de leche por la producción de crema de leche del bimestre 1 y esto lo hacemos igual con el bimestre 2. Multiplicamos valor de costo unitario de queso por producción de queso bimestre 1 más costo unitario de la crema de leche por producción de crema de leche del bimestre 1. Y esto lo multiplicamos por el 10%, que en el enunciado dice que es el 10% de la producción. Igualmente para el bimestre 2, entonces multiplicamos costo unitario de queso por producción de queso bimestre 2 más costo unitario de la crema de leche por producción de crema de leche del bimestre 2 por el 10%. Y este es variable, depende de las ventas, de la producción, perdón. Los servicios públicos se divide el valor de los servicios públicos entre 3 y se multiplica por 2 para sacar el valor de cada bimestre. Este también es un costo fijo. Ahora vamos entonces a determinar el costo indirecto de fabricación del año N. Para empaques y etiquetas y para mantenimiento de maquinaria vamos a utilizar una fórmula que se llama valor futuro, donde vamos a incluir la variación, el periodo o el año que vamos a determinar. Este puede ser pues variable. Y vamos a restar entonces los siguientes valores. Entonces dice que la fórmula es valor futuro, tasa sería igual a la variación, el periodo es 1, damos doble punto y coma y restamos el valor de empaques y etiquetas del bimestre 1. Estos dos valores los vamos a fijar y se arrastran para el bimestre 2 y verificamos que tome los datos correctos. Toma el valor de las etiquetas y el de la variación y el del periodo. Esta misma fórmula sirve para mantenimiento de maquinaria, ya que esos dos costos son los variables. Verificamos que esté tomando los datos que son, con la variación, estamos bien. El resto de los valores, como son fijos, se pasan tal cual como están en el año 1 del CIF, se pasan al año 1. Y
También aquí aplicamos un bimestre ajustado al 8%. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula también de valor futuro. Valor futuro. La tasa sería del 8%. El periodo. Damos doble punto y coma. Menos el valor del bimestre 1. Y vamos a fijar este valor. Y este se arrastra a todas las siguientes casillas. Hacemos el mismo procedimiento con el bimestre 2 ajustado. Para el futuro sería el 8%. El periodo este menos el valor del bimestre 2. Fijamos este valor y lo arrastramos a las siguientes casillas. Ya tenemos entonces calculado el costo indirecto de fabricación del año N. Ahora vamos a preparar entonces la cédula presupuestal. Entonces pasamos los valores de bimestre 1 y bimestre 2 ajustados y contabilizamos el total. Verificamos que pasen los datos como son. Igualmente el bimestre 2. Y hacemos las sumas correspondientes. Y así quedó entonces calculado costos indirectos de fabricación año 1, año N y la cédula presupuestal bimestral, que serían 25.867.294 pesos. Continuando con el ejercicio, vamos a identificar y determinar los gastos de administración y ventas. Aquí en el salario del administrador sabemos pues que es mensual. El valor, pues el dato que nos dieron aquí, que son 3.245.000 pesos mensuales, y es un gasto fijo. De la depreciación de la fotocopiadora vamos a multiplicar el valor de la depreciación por el 80%, ya que el 20% lo habíamos ya calculado para producción, entonces el restante son 80%. Pero no saca. Este es anual, así lo quieren de eso. Este es fijo también. El impuesto predial, también el periodo es anual. En este multiplicamos el área de metros cuadrados de las oficinas por el valor del impuesto predial y se divide entre el área total. Entonces multiplicamos el valor, el área de oficinas, 8.200 metros cuadrados, por el valor del impuesto predial, y esto se divide en el total del área del predio.
también es un costo fijo. El registro de Cámara de Comercio, este es anual. Vamos a colocar aquí el valor que nos dan en el enunciado, que son 2.520.000, y vamos a tener en cuenta esta anotación que dice que amorticemos los primeros 6 meses. Entonces, por ahora colocamos aquí el valor, 2.520.000, así es. Ese también es fijo. De servicios públicos, esto dice que el periodo es trimestral. Multiplicamos entonces el valor de los servicios públicos por, dice que el 30% que corresponde a las oficinas. La clasificación es fija. Bonificación a los vendedores se calcula en un periodo anual y multiplicamos entonces el valor de las ventas, como dice acá, el 8% de las ventas. Entonces, el total de las ventas, que es por el 8%. Es variable, ya que depende de las ventas. Aquí vamos a calcular entonces el año 1 de los gastos de administración y ventas, bimestre 1 y bimestre 2. Entonces, para el salario del administrador multiplicamos el valor del salario por 2. Ya que se está calculando un periodo mensual, entonces para el bimestre sería multiplicarlo por 2 en ambos bimestres. La variación, entonces sabemos que dividimos este bimestre por este bimestre menos 1, y de clasificación pues sabemos que es fijo. Depreciación de la fotocopiadora, entonces dividimos el valor de la depreciación, que es de aquí, por 6 para calcular pues cada bimestre. Y vamos a arrastrar entonces esta fórmula para que nos calcule el resto de los ítems. Costo fijo. Impuesto predial, entonces dividimos el valor del impuesto predial que calculamos aquí en 6. Y en 6 porque pues cada año tiene 6 bimestres. También el costo es fijo. Registro de Cámara de Comercio. El registro de Cámara de Comercio, como decía el enunciado, se debe amortizar en los primeros 6 meses, entonces dividimos el valor del registro entre 3. Este valor también es fijo, este costo. De servicios públicos, entonces dividimos el valor de los servicios entre 3 y multiplicamos por 2 para calcular pues, el valor de gastos en cada bimestre. También es fijo. Y bonificación a los vendedores, entonces vamos a multiplicar el valor de las ventas de cada bimestre por el 8%, que es el que nos indican aquí, 8% de las ventas. Entonces, sería el valor de las ventas del bimestre 1 por el 8%. Lo mismo acá, valor de las ventas del bimestre 2 por el 8%. Y sí tiene clasificación variable también, por lo que depende de las ventas realizadas.
Para el año N, los gastos de administración y venta los vamos a calcular de la siguiente manera. Salario del administrador, como es un valor fijo, entonces se pasan los valores, se arrastran los valores del año 1 para cada bimestre. Igualmente para este ítem, depreciación de la fotocopiadora, para el impuesto predial también, por lo que son costos fijos. Para el de la bonificación de los vendedores, vamos a utilizar la fórmula del valor futuro, la que tenemos que tener en cuenta también. Para el año N, la variación del 10%. Entonces, vamos a utilizar variación entonces del 10% que tenemos por aquí proyectado del periodo N, doble punto y coma, menos el valor de la bonificación de cada bimestre. Igualmente para el bimestre 2, utilizamos valor futuro, la tasa sería la variación del 10%, periodo y doble punto y coma menos el valor de la bonificación del bimestre 2. Para los bimestres 1 y 2 ajustados al 8% también utilizamos la del valor futuro, pero ya en tasa pues colocamos el factor del 8%. Entonces 8% del periodo N menos el valor a calcular de cada bimestre. Fijamos el valor de del ítem del periodo y vamos a arrastrar a todas las casillas entonces. Igualmente con el bimestre 2, entonces fórmula de valor futuro, tasa del 8%, periodo 1, el punto y coma menos el valor del bimestre a calcular, que es el 2. Fijando este valor y arrastramos también a las siguientes casillas. Se me quedó bien. 7, 108, 412, 907, 408, 404, 985. Bueno, acá seguimos entonces calculando y ya finalizamos entonces con la cédula presupuestal bimestral. Vamos a pasar los valores de bimestre 1 y bimestre 2 ajustados. Para contabilizar entre los totales.
con esto finalizamos entonces el ejercicio número 2 de presupuestos de gastos e ingresos operacionales y no operacionales. Seguimos con el ejercicio número 3 de la primera parte. Dice que la empresa Calimío proporciona los siguientes datos que corresponden a costos y gastos de administración y ventas presupuestados para el año próximo. Nos dan unos datos y con estos datos tenemos que elaborar el presupuesto de costos indirectos de fabricación y gastos de administración y ventas para los meses de enero y febrero. Entonces vamos a tener aquí unos datos de entrada. Dice que las horas máquina de enero 203 horas, horas máquina de febrero 195 horas. Depreciación anual de máquinas es de 1.500.000 pesos. El impuesto predial es de 1.585.000 al año. De estos 60 van a producción, el restante 40 pues al área administrativa de oficinas. Póliza integral de seguros mensual son 235.000, de estos 70% va a producción y el 30% a gastos de oficina. Servicios públicos al año son 3.250.000 pesos, de estos 82% van a producción y el 18% restante al área administrativa de oficinas. Ventas totales para enero, dice que son 25.800.000 pesos. Ventas totales de febrero, 18.950.000 pesos. Total de estas ventas, entonces vamos a sumar acá. También nos indican las ventas a crédito, 18.950.000 para enero y 15.690.000 para febrero. Entonces también, ¿qué hacemos? Contabilizamos el total de las ventas a crédito. Listo. Entonces vamos a identificar y determinar los costos indirectos de fabricación. Dice que depreciación de máquinas es anual el periodo. El valor es de 1.500.000. Sí. Clasificación es un costo fijo. Mantenimiento de maquinaria. Dice que es por cada hora de trabajo de las máquinas. Entonces, se calcula por hora de trabajo de las máquinas. Colocamos aquí el valor que son 680 pesos por cada hora. Esto es un costo fijo. Impuesto predial, entonces se calcula al año. Impuesto predial. Y aquí entonces multiplicamos el valor del impuesto predial por el 60% que dice el enunciado que va para producción. Esto es un valor fijo. Póliza integral de seguros, esto se calcula mensualmente. Dice que tenemos que multiplicar el valor de la póliza integral de seguros por 70%, que como dice el enunciado es el que va a producción, es fijo. Servicios públicos anual, es lo que nos indica el enunciado. Dice que son 3.250.000 y este lo multiplicamos por el 82% que es el que va a producción. También es un costo fijo. Botones e hilo, dice que se calcula un periodo de 3 meses. El valor es de 705.000 pesos y también es un costo fijo. Aquí nos damos cuenta que nos dieron costos fijos para cada uno de los ítems. Seguimos entonces determinando el año 1 de costos indirectos de fabricación. Entonces, para la depreciación de las máquinas vamos a dividir el valor de la depreciación en 12.
Se va a calcular mensualmente, o sea, se va a calcular para el mes de febrero, mes de enero y mes de febrero. Igualmente aquí se divide en 12. La variación se hace de la misma forma. Dividimos el mes 1, mes 2 sobre el mes 1 menos 1. La clasificación es fija. Para el mantenimiento de maquinaria, multiplicamos el valor de la hora de trabajo de las máquinas por el número de horas máquina de cada mes. Entonces, 680 por las horas máquina de enero y 680 por las horas máquina de febrero. También vamos a arrastrar de una vez esta fórmula. Clasificación nos da que es un costo fijo. El impuesto predial, entonces dividimos el valor del impuesto al cual ya le calculamos el porcentaje que es para producción y lo dividimos en 12. También la clasificación es fija. Para la póliza integral de seguros, en este pasamos el dato que es aquí porque ya está calculado con un periodo mensual. Y ya le sacamos el porcentaje que es para producción, entonces se pasa el dato normal. Para los servicios públicos, vamos a dividir el valor de los servicios en 12. En los 12 meses. Un costo fijo. Para los botones e hilo, entonces dividimos el valor entre 3, ya que se está calculando trimestralmente. También el costo es fijo. Continuamos con el año 2 de los costos indirectos de fabricación. Entonces, como todas las clasificaciones nos dio como costos fijos, vamos a pasar los valores tal cual como están aquí. Se van a proyectar igual. Y para los valores ajustados de enero y febrero, igual también con el factor del 8% de inflación. Entonces vamos a multiplicar los valores de cada mes por 1 más el 8% para sacar ese porcentaje ajustado. Acá me faltó 2. Igualmente para el mes de febrero. Y para calcular la cédula presupuestal pasamos los valores de enero y febrero ajustados a estas casillas y contabilizamos el total.
Y este es el cálculo de la cédula presupuestal para enero y febrero de los costos indirectos de fabricación. Continuamos entonces con el ejercicio identificando y determinando los gastos de administración y ventas. Aquí ingresamos entonces los siguientes valores. Comisiones en ventas sería en un periodo bimestral. Comisiones en ventas. Dice que es, en el enunciado dice que es el 4% sobre el valor de las ventas. Entonces vamos a multiplicar el valor total de las ventas por el 4% que nos menciona. Y este es variable precisamente porque depende de las ventas. Salario del administrador es en un periodo mensual. Dice que es 2.625.000 mensuales. Esta clasificación es un gasto fijo. Papelería de oficina. Dice que es en un periodo trimestral. Y en el enunciado nos dice que son 270.000 pesos. Este es un costo fijo. Provisión de cuentas incobrables se calcula en un periodo bimestral. Y nos dice que bueno, se debe multiplicar el valor total de las ventas a crédito por el 3% de las ventas a crédito, dice ahí. Entonces, multiplicamos el valor total de las ventas a crédito por el 3%. Este es variable. Impuesto predial en un periodo anual. Vamos a multiplicar el valor total del impuesto predial por el 40%, que sería el restante, que del 60% que es de producción sería el restante para los gastos de oficina. Entonces, impuesto predial por el 40%. Esto es fijo. Póliza integral de seguros. Este es mensual. Se multiplica el total del valor de la póliza por el 30% que era el restante que nos quedaba. Y es un costo fijo. Y servicios públicos anual. Multiplicamos el valor total de los servicios por el 18% restante que era para gastos de administración. También. Entonces continuamos con el año 1 de gastos de administración y ventas. Entonces aquí en comisiones en ventas multiplicamos el valor de ventas de cada mes por el 4%. Valor de ventas de enero por el 4%. Y el valor de ventas de febrero por el 4%. Aquí nos fijamos 1.790.000, es el mismo valor que no está aquí. Para la variación hacemos igual la misma fórmula. Mes de febrero dividido en el mes de enero, menos 1. Y la clasificación pues es variable. Salario del administrador.
Entonces es fijo. Estamos calculando lo mensual, entonces se pasa este mismo valor. Arrastramos también esta fórmula de una vez. Y es fijo. Papelería de oficina, dividimos el valor de la papelería en 3, ya que se está calculando trimestralmente, entonces aquí para que nos saque el valor de cada mes. Provisión de cuentas incobrables, debemos multiplicar el valor de las ventas de cada mes a crédito por el 3%. Este valor nos da este mismo valor. Este también es variable. El impuesto predial, entonces dividimos el valor del impuesto que ya calculamos aquí por 12. Lo que nos causaría cada mes. Póliza integral de seguros, entonces es este mismo valor que está acá, ya que se calculó mensualmente. Y servicios públicos, dividimos el valor de los servicios, que ya calculamos aquí, la parte que es de administración y ventas, en 12. Ya pues calculamos lo que es año 1, gasto de administración. Continuamos entonces con el año 2. Para comisiones en ventas, pues no nos dan un dato histórico, entonces vamos a proponer un aumento del 10% para el año 2, ya que no hay datos de donde podamos sacar algo de regresión. Entonces vamos a multiplicar el valor de las comisiones del año 1 por 1 más 10%. Igualmente para el mes de febrero. Salario del administrador. Vamos a pasar los datos como son costos fijos, todo lo que sean costos fijos los vamos a pasar acá. Esto mismo lo vamos a reflejar aquí en provisión de cuentas incobrables, ya que es un gasto variable. Esto ya nos calcula con el 10%. Y el resto de los datos sí se pasan igual. Y ahora vamos a hacer el ajuste también con un factor del 8%. Entonces multiplicamos los valores de enero y los de febrero por 1 más 8% para ajustarlo. Y
Para elaborar la tabla presupuestal, entonces pasamos los valores de enero y febrero ajustados y contabilizamos el total. Hacemos la suma correspondiente. Y este sería el valor de gastos y administración y ventas del año 2 después de elaborar la cédula presupuestal. Con esto finalizamos la primera parte del desarrollo de los ejercicios. Continuando con la actividad, entonces iniciamos con el ejercicio número 1 de presupuestos de tesorería. Ejercicio 4. Los datos de la tabla 5.64 corresponden a la tienda de ropa Hermanos Mejía, donde nos muestran un valor real, ventas en efectivo, y un valor presupuestado para mayo y junio. Igualmente, ventas a crédito, valor real marzo y abril, valor presupuestado mayo y junio. La experiencia pasada indica que los recaudos de cartera ocurren bajo el siguiente parámetro. Ningún recaudo se hace en el mes de la venta. 75% de las ventas de cualquier mes se recauda en el mes siguiente y el 24% se recauda en el segundo mes siguiente y el 1% es incobrable. Determine el total de las entradas a caja para mayo y junio y el saldo de cartera para junio 30, teniendo en cuenta que el saldo de cartera en mayo 31 es de $45.450 presupuestado. Entonces vamos a empezar aquí a organizar estos datos de la tabla. Los pasamos aquí porque aquí vamos a trabajar. Entonces, se procede entonces a determinar las entradas a caja para mayo y junio teniendo en cuenta los parámetros para el recaudo de cartera que nos decía el enunciado. Entonces multiplicamos los valores correspondientes de cada tabla por el porcentaje mencionado y se suma para contabilizar el total. Entonces, dice aquí que multiplicamos el 75% de las ventas a crédito de abril. Es por el 75% y el 24% de las ventas a crédito de marzo. Aquí colocamos las ventas en efectivo de mayo, el presupuestado, y vamos a contabilizar el total sumando estos valores. Igualmente la entrada de caja para junio. Entonces calculamos aquí el 75% de las ventas a crédito de mayo, el 24% de las ventas a crédito de abril y las ventas en efectivo de junio. Igualmente sumamos acá el total.
Listo. Esto lo calculamos según los parámetros que nos indicaban acá en el enunciado. Ahora, entonces vamos a determinar el saldo de cartera para junio 30. Tenemos que tener en cuenta que el saldo de cartera de mayo 31, si ya nos están dando el dato, es de $45.450. A esto le vamos a sumar las ventas a crédito de junio no recaudadas. Entonces se calculan todos los valores que no han sido recaudados a la fecha y se restan los valores recaudados de ventas a crédito en el mes de junio. Ya pasamos el dato del saldo de cartera del 31 de mayo. Para las ventas a crédito de junio no recaudadas, pasamos el dato de las ventas a crédito de junio, este presupuestado que está aquí. Y para los recaudos de las ventas a crédito en junio, entonces sumamos los valores de las ventas a crédito de la tabla de entrada aquí de caja para junio. Sumamos estos valores. Entonces vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a sumar entonces el saldo de cartera 31 de mayo más, como indica aquí, las ventas a crédito de junio no recaudadas, menos los recaudos de ventas a crédito en junio. Y este resultado nos da el saldo de cartera para junio 30. Serían $77.030. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio de presupuestos de tesorería. Dice que una empresa suministra los datos de la tabla 5.65, datos de 31 de diciembre del año 1, datos al 31 de junio del año 2 presupuestado. Las ventas presupuestadas para el primer semestre del año 2 son $85.000 y las del segundo semestre del primer año fueron $78.000. El 20% de las ventas es a crédito con un plazo de 30 días. Los gastos variables son del 3% de las ventas y se pagan el 60% en el periodo en que se causan y el 40% en el siguiente. Los gastos fijos incluyen depreciaciones por $3.500 y provisión por $4.500 y suman para cada semestre $19.500. Se cancela el 20% durante el periodo y el 80% en el periodo siguiente. El costo de ventas presupuestado para el primer semestre del año 2 es de $52.800. Elabore el presupuesto efectivo y determine si hay un déficit o superávit de efectivo. Vamos a pasar estos datos de aquí a acá, que aquí es donde vamos a sacar pues para el desarrollo. Dice que las ventas presupuestadas del primer semestre del año 2 son $85.000. Ese dato también está acá. Las del segundo semestre del primer año fueron $78.000. Los gastos fijos semestrales. Dice, incluyen depreciaciones por $3.500, provisión por $4.500 y suman para cada semestre $19.500. Entonces aquí en total son $19.500, depreciaciones por $3.500, provisión por $4.500. Y dice que el costo de ventas presupuestado del primer semestre del año 2 es de $52.800. Entonces vamos a determinar el saldo inicial de efectivo e ingresos en efectivo. El saldo con que iniciamos es este, $1.585. Dice que los ingresos en efectivo del 80% de las ventas del primer semestre del año 2. Entonces vamos a multiplicar el valor de las ventas del primer semestre del año 2 por 80%.
y multiplicamos el valor de las ventas del segundo semestre del año 1 por el 20%. Y sumamos este valor por el 20%. Ahora vamos a determinar los egresos en efectivos. Entonces, pagos a proveedores. Aquí en pagos a proveedores restamos de la tabla de los datos inicial el valor de cuentas por pagar a proveedores del segundo semestre y le restamos lo del primer semestre. Aquí en este ítem costo de ventas, entonces pasamos el dato normal del costo de ventas presupuestado para el primer semestre del año 2. Para los gastos variables a pagar en este periodo, entonces multiplicamos el valor de ventas presupuestados del primer semestre del año 2 por el 3%, que aquí dice, o son el 3% de las ventas, y este a su vez lo multiplicamos por el 60%. Se están pagando en el periodo en el que se causa. Gastos variables del periodo pasado, entonces multiplicamos el valor de ventas del segundo semestre del año 1, que fue el que pasó, por el 3% de las ventas, y este a su vez lo multiplicamos por el 40%, que es lo que quedaba restando. Gastos fijos a pagar en este periodo, entonces, los gastos fijos por semestre, que son estos, restamos el valor de las depreciaciones, de este valor restamos el valor de las depreciaciones, restamos también el valor de la provisión y esto lo multiplicamos por el 80%, que es el que nos indica aquí que durante el periodo, en el periodo siguiente pues es el 80%, o sea que estamos calculando presupuestado. Y los gastos fijos efectivos del periodo anterior, entonces restamos lo mismo, gastos fijos semestrales menos depreciaciones menos la provisión. Este es el que tenemos que multiplicar por 80. El arriba es el que tenemos que multiplicar por 20. Hago aquí la corrección. Lo ha regalado, lo va a cobrar. Y aquí sumamos entonces el valor de estos valores. Y contabilizamos el valor. Y este sería el total de egresos, $67,066. Y por último vamos a determinar el saldo final en efectivo. Entonces aquí pasamos saldo inicial, es el mismo que está acá el saldo inicial en efectivo. Total de ingresos en efectivo, entonces el valor que nos dio aquí. Total de egresos en efectivo, pasamos este valor. Y aquí sumamos saldo inicial en efectivo más el total de ingresos en efectivo menos el total de egresos en efectivo. Nos dio $18,119. Esto
como el valor fue positivo, quiere decir que hubo un superávit de efectivo. Y finalizamos con el ejercicio 6 de presupuestos de tesorería. Dice que el almacén Confiar desea estimar los desembolsos de tesorería con el propósito de elaborar su presupuesto de efectivo para los 3 primeros meses del año N de operaciones. Nos da un valor de compras de mercancías de los 4 primeros meses. Dice que el 35% de la compra se paga en el mismo mes y el 65% en el mes siguiente. También nos da el valor de sueldos de diciembre a marzo. Nos indica que los sueldos se pagan en el momento en que se incurren. Los servicios se pagan cada mes por valor de $3.200. El primer pago se hará en febrero. El pago del alquiler por 6 meses y una póliza del seguro ascienden a $9.700 y se pagará en enero. Un impuesto de renta de $12.700 se pagará en marzo. La depreciación del equipo de oficina se ha estimado en $625.000 para cada uno de los meses. Nuevo equipo de maquinaria que cuesta $50.000 se va a adquirir en febrero con una cuota inicial de $4.000, pagaderos al momento de la compra, y el resto en 12 cuotas mensuales a partir de marzo. Otros gastos de operación han sido estimados en $2.250 por mes, los cuales se deben pagar mensualmente. Con todos estos datos, prepare un presupuesto de egresos de tesorería para cada uno de los 3 meses del año N. Entonces pasamos estos datos, organizamos estos datos acá. Compras de mercancía por $22.500 en diciembre, $25.000 en enero, $28.000 en febrero, $21.000 en marzo. Y pasamos también los datos de los sueldos, $23.000, $26.000, $31.000 y $25.000 para los 4 meses. Aquí también organizamos otros datos. Datos de los servicios. Dice que por cada mes se paga $3.200. Alquiler y póliza de seguro asciende a $9.700. Un impuesto de renta de $12.700. Nuevo equipo de maquinaria, en total son $50.000. Depreciación del equipo de oficina, $625.000. Y otros gastos de operación estimados en $2.250 al mes. Entonces vamos a preparar el presupuesto de las compras de mercancías del mes actual. Entonces multiplicamos el valor de las compras de mercancía correspondientes a cada mes en curso por 35%. Entonces compra de mercancía por el 35% en enero. Entonces, como dice el enunciado del mes actual, 35%. Estoy diciendo, tomando el valor que es enero. Febrero. Y marzo. Compras de mercancía del mes anterior, entonces dice que se multiplica el valor de las compras de mercancía del mes anterior por el 65%. Así tomo el valor de diciembre, lo multiplico por 65%. En febrero tomo el valor de enero. Y en marzo el valor de febrero. Para los sueldos se pasa el valor normal de cada mes, ya que dice que se pagan en el momento en que se incurren. Entonces, enero, febrero y demás. Servicios, dice que se pagan cada mes por valor de $3.200 y el primer valor se pagará, el primer pago se hará en febrero. Entonces, enero no cuenta aquí. Pasamos el valor para febrero y marzo. Alquiler y
póliza de seguro ascienden a 9.700 y se pagará en enero. Solamente se va a pagar en enero. Impuesto de renta dice que es de $12.700 y se pagará en marzo. Pasamos los 12.700 para marzo. Nuevo equipo de maquinaria cuesta $50.000. Se va a adquirir en febrero con una cuota inicial de $4.000, pagaderos al momento de la compra. Entonces, $4.000 en febrero. Y el resto en cuotas mensuales, en 12 cuotas mensuales a partir de marzo. Entonces, el valor restante serían, se resta el valor total del equipo, que serían 50.000, menos los 4.000 que ya habíamos pagado en febrero, y se divide este valor por 12. Y esto es lo que se pagaría. Esto, 3.833 es lo que se pagaría en las 12 cuotas siguientes o los 12 meses siguientes. Otros gastos de operación han sido estimados en 2.250 por mes, los cuales se deben pagar mensualmente. Entonces, esto se pasan los datos a cada mes. Y para finalizar, entonces contabilizamos el total de cada mes. Con esto finalizamos el ejercicio 6 de presupuestos de tesorería. Aquí hay algo que tenemos que aclarar y algo que no incluimos como tal en el presupuesto, que es este dato de depreciación del equipo de oficina. Este dato es un valor no monetario y no se tiene en cuenta para incluirlo en el presupuesto de egresos. Este no reduce la posición de efectivo en una empresa, tal y como lo haría una compra de una materia prima, de materiales o de otros rubros que sí afectan la liquidez de la compañía. Entonces, el dato se da como informativo, pero no se incluye en este presupuesto de egresos.